Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que nos escuchen. Esperamos que se encuentren súper bien y bienvenidos a un nuevo episodio de Grooveando. Hoy estamos con David Lopera. Él es pianista de la ciudad de Medellín y estamos muy emocionados de que haya aceptado nuestra invitación a conversar con nosotros. Buenos días, Dani. Buenos días, David. ¿Cómo están? ¿Qué más? ¿Cómo estás, Sarita? Hoy estamos con Juancho Lopera, un pianista muy reconocido en la ciudad de Medellín por todos los músicos, un hombre que se mueve pues en el ámbito musical desde muchísimas como perspectivas, ¿cierto? Desde lo académico. Pero ¿por qué le da risa? Hemos estado trabajando, te he visto trabajar desde lo académico también, desde lo yo más... escucho todo eso y yo... ¿Qué están diciendo? Caspa, que es un montón de paja, ¿en qué mundo vive? No, pero sabemos que Juancho es un referente para el piano en la ciudad. Uno habla pues con amigos y mucha gente lo conoce. Juancho, ¿qué más? ¿Cómo estás, hermano? Hace rato que no nos veíamos. Hermano, un placer bien, de y tenerte súper por feliz de acá. poder estar por aquí con ustedes. Hermanito. Feliz de verte a vos después de tantos años porque tenemos historia juntos. Sí. Los dejo solos, pues. Una historia No muy quisiera linda. ser grosero, No, pero sí, Dani y yo nos conocemos desde ¿a cuánto? Por ahí unos 10, 12 años más o menos. Sí, nos conocimos allá en EAFIT cuando yo estaba iniciando, vos estabas un poquito más arriba. No, yo Creo. estaba casi que también iniciando. Sí, estábamos iniciando. Juancho me invitó a tocar a un proyecto con él, pues en unos temas propios, unos temas tuyos. Tocamos un tiempo y allá en EAFIT pues nos conocimos y tocamos en algunas ocasiones. Ya después de que salimos de la universidad, pues cada uno va cogiendo sus caminos, ¿cierto? Y ahí todo pierden se muchos derrumbó. Y hace rato que no nos veíamos. Sí. Juancho, contanos en qué andas, cómo va tu vida. Hermano, pues viviéndola dentro de lo que se puede en un país como Colombia con las situaciones que tiene para el arte y la cultura, pero viviéndola al fin y al cabo y pasándola chévere. Nos contabas ahorita es que ahora andas tocando con Vuelta Candela. Así es. Que, Ese es un grupo muy chévere de música crossover para eventos sociales, para matrimonios, eventos empresariales, Publicidad no para paga. rumba. Exacto, sí, publicidad. Bueno. Pero deberían de pagarme por eso. No me caería. Bueno, yo quisiera, Juancho, que nos comentaras un poquito acerca de tu proceso, porque hace poco, el último episodio que salió de Grooveando, estuvimos con una psicóloga, Daniela, y con ella hablábamos un poco que es muy rara la ocasión en la que uno se encuentra un músico que tenga estimulación musical desde pequeño y pues de todas las facilidades que tenía para moverse más adelante como en la adolescencia y ya en la adultez, en lo laboral, por haber tenido ese tipo de estimulación. O sea, tú prácticamente aprendiste a leer partituras mientras aprendiste a hablar y me parece como... Sí, no es como muy común uno encontrarse ese tipo de músicos. No es común y tampoco es fácil uno acordarse de todo eso, porque yo ahora apenas me acuerdo de hasta cuando tenía por ahí 4 o 5 añitos y a mí me empezaron a meter en clases desde que yo tenía 2 años. Pucha. pero en tu familia hay músicos. Sí, mi papá es cantante profesional también, pues es la música digamos que fue como su segunda carrera, él en realidad fue a la medicina, pero también hizo pues como su pregrado como cantante y toda la cosa hace muchos años y todo el tiempo estuve yo desde que nací como en ese medio musical, porque él era siempre como de estar en este tipo de concursos tipo Mono Núñez, el Antioquia le canta a Colombia, Festival de Cotrafa, que Festival del Tiple, que yo no sé qué, todos esos festivales y se los ganaba. Entonces siempre hubo como movida musical en la casa porque era que él siempre tenía un piano, pues en mi caso era un clavinova pues en aquel entonces, y siempre había alguien que iba pues como para esos ensayos, fuera qué sé yo, Octavio Giraldo, que fue por mucho tiempo el organista de la Catedral Metropolitana,
o Berta Santamaría, que trabajaba en la iglesia de San José en el centro, ahí por los lados de la Cascada, o Arturo Arrubla, que era el organista de la iglesia de San Joaquín. Entonces siempre hubo como algo de movimiento por ese lado, y fue mucho como entre movimiento de música clásica y como música andina, bambucos, pasillos, guabinas, torbellinos, todas esas cosas. Y pues por ahí fue que empecé como a irme formando de a poquiticos. ¿Y tú tuviste profesor como en casa o fuiste como a una academia, a alguna escuela de música? Tuve como un poco de todo. Al principio me habían metido en un programa de iniciación musical de una escuela que se llamaba, no sé si todavía existe, pero en ese entonces se llamaba Amadeus, que quedaba en esa época por los lados de la Nutivar en Laureles. Entonces me pasaron, después de haber hecho iniciación musical, para otro sitio que se llamaba el Taller de la Música. Tengo muy pocos recuerdos como de ese pedazo del Taller de la Música, y ya después me metieron a clases con un señor que tocaba órgano, y que el hermano de él también era un organista famoso, y que digamos que están inmortalizados ellos dos, que eran Manuel J. y Alejandro Bernal. Ellos dos hicieron el jingle más longevo y más famoso de Colombia, que es ese de Año Nuevo y Navidad. Claro. Esa vaina la hicieron ellos. Entonces este man me enseñaba a mí era a tocar como más que todo música popular, un poquitico de clásico, pero... ¿Y a qué edad tenías ahí? Ahí tendría yo más o menos unos entre 6 y 10 años. Ok, porque estuviste como ese proceso. Sí. Y después en tu adolescencia, ¿tú seguiste tocando con profesores? Sí, ya después de eso, es que a ver, a uno la vida lo va tirando por varios caminos. Sí, varias escuelas. Sí, y uno tiene como un montón de referentes en algún momento. Entonces, por ejemplo, en el principio eran las personas que te mencionaba ahora, que eran músicos, pues que ya hoy en día muchos de ellos han muerto por vejez, y los que puedan quedar vivos son músicos que están llegando prácticamente a los 90 años. Entonces estamos hablando de los que son en serio vieja guardia. Claro. Así que en un principio los tuve a ellos. Con Alejandro Bernal pasó una cosa muy particular, y es que él fue el primero que me empezó a enseñar como armonía y acordes y cifrado americano, y las partituras que veíamos eran prácticamente las mismas que uno ve en la universidad estudiando jazz en un real book, que era una melodía sencilla y el cifrado pues con los acordes encima. Entonces ya desde ahí ya podía yo como leer y toda la cosa, pues digamos relativamente fluido, y ya entendía yo que es un acorde con séptima, que un max 7, que un acorde con oncena y tal, y todas esas cositas. Ya desde a los 11 años, más o menos. Más o menos, antecitos. Sí. Porque ya entonces a esa edad, ya mi papá me llevó a mí a un concierto de un pianista que ridiculizan mucho, pero es a quien yo siento que le debo mucha parte de lo que yo soy como pianista, y que algún día me encantaría podérselo decir en persona, frente a frente, y es Richard Kleiderman. Ok. Yo lo vi a él en el Metropolitano como un 4 de septiembre del 2002 o 2003 fue la cosa. Yo tenía 2 años. Yo tenía 10. ¿Y ya sabías leer partitura? 2012, a ver, ¿yo cuántos tenía? 2002. 2002. No voy a decir. Mejor no digamos. Mentiras, tenía que 12 añitos, estaba también chiquito. No, pues mencionaba lo de mi edad porque lo que te decía ahorita, Juancho, como mira que yo era una bebé y tú ya con poca edad igualmente, ya tenías como todo el lenguaje que yo comencé a adquirir a los 16. Pero entonces, o sea, viste a Kleiderman en vivo, Sí. acá en Medellín. Y después... Y ese fue un concierto que me marcó la vida ok. en dos Del partes. que tú dices como juepucha. A partir de ese día yo dije y definí, quiero ser pianista, quiero ser músico. Uf, brutal. A Brutal. partir de ahí lo dije. Y sobre todo porque, pues si bien yo ya había visto, por ejemplo, a Blanca Uribe y a Teresita Gómez tocando conciertos para piano y orquesta y toda la cosa, a mí me parecía genial eso, pero ver a Richard Kleiderman, que no era música clásica y que además era un pianista líder,
No era El acompañante. Exacto, no era el acompañante, sino que era el pianista principal. Igual que cuando veía a Blanca Uribe o a Teresita sentadas frente a una orquesta, solo que este man estaba sentado, era más bien como frente a una especie de big band. Exacto. Y tocando música completamente diferente y siendo instrumental. Y aún así ese teatro estaba lleno. Y yo dije, yo quiero eso. Eso es lo que yo quiero ver. Yo no sabía que Richard había estado acá en Medellín. Brutal. Eso incluso vino el año pasado también. Él viene como póngale por ahí cada 5 o 10 años. Está yendo a Medellín. Sí, entonces ese fue un concierto que me partió como la vida en dos y ahí dije yo, quiero ser músico, quiero tocar piano, no organeta que era lo que yo veía antes con Alejandro Bernal, sino piano, yo quería tocar piano de cola, un piano grande, esa vaina uno lo dejaba como embobado cuando uno veía ahí que los martillitos y los apagadores y todo eso es una maravilla, a mí me encanta toda esa parte. Y entonces ahí fue que definí, esa va a ser la carrera de mi vida. Y se lo comunicaste a tus papás y tu papá te apoyó. Claro, mi papá me apoyó, mi mamá fue otra cosa, eso fue otra historia y bueno, entre un montón de inconvenientes por ese lado, pero la logramos sobrevivir y superar. Entonces, cuando yo dije eso, yo dije, quiero estudiar entonces piano acústico, no más organeta. Y ahí dejé el proceso con Alejandro Bernal y me metí, fue a Bellas Artes, a estudiar piano con una profesora rusa que se llama Olena Konovodova, que ella creo que todavía está trabajando con la Adventista, como creo que es directora de piano clásico allá. Dudo mucho que se acuerde de mí porque ella me dio a mí clases hace casi 20 años. Pues. ¿Qué edad tenías cuando entraste ya a Bellas Artes? Cuando entré a Bellas Artes tendría unos 13 añitos, más o menos. 13 años. Y ahí, ¿cuánto te quedaste con ella en el proceso? Ese sí fue un proceso más clásico, me imagino. Sí, eso fue completamente clásico y ya era el tipo de programa que te ponían a vos una hora de piano con el profesor en la semana y el fin de semana era una clase grupal ya con teoría, con lectura, con armonía, dictado y todas esas cosas. Entonces ahí fue como donde ya digamos que empezó la formación un poco más seria. Sí, claro, todo el tema del entrenamiento auditivo, la lectura fuertemente, me imagino que montaste repertorio pesado, de pronto que barroco, mucho clásico. Y ella pues siendo rusa tenía muchos compositores rusos y Claro. partituras en ruso que uno no tenía idea de quién era el compositor porque uno no conoce ese idioma, entonces pues bueno. Pero sí, me acuerdo que lo primero que me puso ella a tocar, porque Alejandro Bernal me había enseñado a mí la marcha turca de Mozart. Imagínate yo en quinto tocando. Y entonces esta profesora me vio a mí tocando eso la primera vez que fui ahí a Bellas Artes y me dijo, no, vamos a ponerlo a tocar Patética de Beethoven. Fue puta. Con eso empezamos. Bueno. Principio. Juancho. Empezaste con toda. Sí. Ahorita nos mencionabas que pues, como que la música popular es lo que más te movió desde un inicio, aunque tienes una formación muy académica. Ya mencionaste también que estudiaste en EAFIT jazz, ¿cierto? Fue jazz lo que estudiaste. Sí, pues justo después de haber pasado por Bellas Artes, me pasé para el mismo programa, pero en EAFIT. ¿Y cuánto estuviste en Bellas Artes? En Bellas Artes fueron más o menos unos 2 o 3 añitos y ya de ahí para adelante otros 2 o 3 añitos en EAFIT también por cursos de extensión. En esa época que yo estaba en esos cursos de extensión en EAFIT, justo habían acabado de abrir el énfasis de jazz. Ok, ¿estaba Sam recién llegado? ¿O todavía no estaba Sam? Cuando eso estaba primero era Eugene Human. Eugene, sí. Que fue pues como el fundador ahí de ese programa. Y bueno, pues yo todavía estaba en bachillerato cuando eso, entonces no pensaba ni en presentarme ni nada, pero yo dije, me hace ojitos. Me suena, sí, me hace muchos ojitos. Y al final cuando terminé el bachillerato dije, me voy a presentar esa carrera, clásico no, jazz, y ya estaba Sam cuando eso, entonces... ¿Cómo sientes que enriqueció tu lenguaje de la música académica a tu lenguaje de la música popular? ¿Cómo siento que me enriqueció eso? Mucho y nada. Ok,
Quisiera saber más de eso, mucho y nada. Mucho y nada. Como el tema de la técnica, por ejemplo. A ver, el tema de la técnica le ayuda a uno muchísimo en la parte, digamos, como motriz y de ubicación GPS, por llamarlo de alguna forma. Memoria muscular. Exacto, sobre la topografía del piano. Te da la posibilidad de vos simplemente moverte por él, tocarlo con claridad, con un buen sonido, con una buena precisión y tal, ¿cierto? Y te ayuda también a evitarte lesiones en las manos que después te impidan seguir tocando. Pero el tema con lo clásico es que en una buena parte de lo que uno está haciendo es aprenderse como una coreografía. ¿Sí? Entonces en un pasaje yo sé que tengo que hacer tal movimiento y tal cosa, porque siempre el pasaje va a ser el mismo pasaje, las mismas notas, uno lo toca más o menos a la misma velocidad, entonces, cierto, se vuelve una repetición. Pero cuando ya uno pasa a lo popular, es una cosa completamente distinta y es como si buena parte de toda esa preparación física que uno adquirió en el momento de estudiar clásico, como que se le pierde a uno y se le desaparece por completo. Sobre todo porque como uno en la música popular no está, digamos, tan cerrado y tan seguido a unas notas súper específicas y que siempre tienen que salir así, y mucho más cuando estamos hablando ya del jazz como tal, que es tan de improvisación, entonces ya las coreografías ya no están. Ya toca es aprenderse a mover como cuando uno sale a la calle a caminar. Exactamente, ya es pura creatividad y flexibilidad. Exactamente, entonces ya es de saber para dónde vas a pisar, pero hay que decidir ya. No es como yo me aprendo esta rutica y no, yo me puedo ir por 20.000 partes distintas para llegar al mismo lado, pero cada parte me va a exigir como unas aptitudes diferentes siempre en el cuerpo. Esas aptitudes ya las había desarrollado yo, por ejemplo, con la música clásica, pero ahora me faltaba era interiorizarlas y sacarlas de ese contexto de esas obras clásicas para poderlo aplicar a músicas populares y al jazz. Entonces ese fue como un trabajo que, digamos, me benefició bastante, porque cuando yo llegué ya a la carrera pues yo ya tocaba, entonces no me tocó, por ejemplo, pasar por nivelatorios o por preparatorios antes de entrar al pregrado como tal, que porque me faltaba preparación técnica, ¿no? Y de pronto el tema como del lenguaje armónico o la lectura. La lectura sí, ya la parte de uno ponerse a analizar armonías, motivos, desarrollos y como toda esa parte que ya es más composicional, en un principio yo no le paré nada de bolas, realmente. Uno no, a esa edad pues digamos como que no está tan consciente de todas esas cosas y sí las terminé valorando mucho, pero muy buen tiempo después. Yo creo que cuando empezaste a componer, ¿cierto? Más bien. Probablemente. Más o menos. Entonces, y a vos te tocó parte de ese proceso, Claro. porque literal, el primer concierto que yo hice como solista con mis canciones fue con Dani, en Cámara de Comercio. Por favor, y gracias. Eso era con Julián en el bajo. Era Julián Loaiza, Santiago Restrepo. Santi estuvo en hace el poquito, podcast. yo pillé, sí. Estuvo también otro saxofonista que se llama Lucas Restrepo, si no estoy mal. Lucas. Estaba Carlos el Gato, que estaba en la trompeta, y yo. Y ese concierto lo hicimos en el auditorio de Cámara de Comercio. Cámara de Comercio. Todo con temas míos. Sí. Eran las primeras cositas que yo componía y en cierta forma ahí tampoco me había fijado yo en nada del lenguaje clásico. Ok. Absolutamente nada de eso. Yo pienso que el gran abismo entre el músico clásico y entre el músico de jazz, que finalmente el músico de jazz como que abre sus puertas a la mezcla con mucho del folclore, pues, pues no es un secreto que el jazz, digamos, es una música que ya está metida dentro del folclore de muchos de los países latinoamericanos. ¿Es verdad? Y entonces lo que iba a decir es que el gran abismo, o digamos como que la brecha que uno ve entre esos dos mundos, es que lo que tú dices, hay un mundo que se encarga de crear músicos con muy buena memoria, con
con la capacidad de memorizar obras muy largas Y complejas. sí, y complejas, y encontrar la estética de cómo tocar esas obras en unos requerimientos que son muy exacticos, ¿cierto? En cada pasaje, digamos, como que yo tomo una decisión de interpretación, pero las notas ya están, ¿cierto? Mientras que el músico de jazz es un músico que se aventura a tener digamos, una armonía, y encima de esa armonía construir. Incluso esa armonía muchas veces también puede ser cambiada mientras estás tocando, rearmonizar. Sí, pues a ver, yo por ejemplo la cuestión con el músico de jazz la veo de la siguiente manera. Tenemos unos compositores, por coger el ejemplo, remitámonos otra vez a la parte académica, a la parte clásica, en la que vos hacer un minuto de música te podía tomar meses. Para componerlo, para escribir, porque estás buscando cuáles son las notas perfectas, el acompañamiento perfecto, la articulación, las dinámicas, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos en el punto de la improvisación, se vuelve componer en tiempo real, y ahí es donde está la dificultad, porque una cosa es yo simplemente tirar notas a la loca que tal vez no tengan nada que ver, o simplemente hacer escalitas, que es, si bien es una parte inicial del proceso, no es la meta final. Entonces ahí ya es buscar hacer ese minuto de música, pero hacerlo en un minuto que dura la música en pasar, ¿cierto? No es dedicarse toda la vida a pensar a ver qué nota es la que voy a poner en tal compás o alguna cosa así, no, tiene que ser ya. Entonces yo por ejemplo lo comparo mucho como con la música. Para mí en general la comparo es como con el lenguaje hablado, con los idiomas, y sobre todo cuando hablamos de improvisar. Entonces vamos a esta parte. Cuando uno está aprendiendo a hablar, ¿qué es lo primero que hace? Imitar. No, simplemente ruidos. Ok. Balbucear. Exacto, balbucear. La misma cosa sucede cuando uno está en un piano. Usted pone un peladito de 2 años a tocar piano y lo que va a empezar es... Exacto, a buscar ritmos. Eso es balbucear, ya, no hay nada con sentido. Después empezamos como a decir palabras pequeñas, de poquitas sílabas, fáciles de pronunciar, y eso se nos vuelve una muletilla, porque es lo único que sabemos decir en ese rango de edad. Después de eso empezamos a crear unas frases, y después con esas frases empezamos a crear contextos, discursos. Exacto, empezamos a aprender a hacer la conjunción de verbos, a la utilización de los tiempos pasados, presentes y futuros, hasta que logramos tener una cosa que se vuelve como la oratoria. Y aquí es donde empezamos a volver otra vez como a la música clásica y a la música, digamos, popular o improvisada, que igual en la música clásica también hubo mucho componente improvisativo, eso no es exclusivamente del jazz. Exacto. Entonces, por ejemplo, en ese caso podemos tener como dos paralelos. Yo puedo ser un candidato presidencial que está escribiendo un discurso para decirle a la población, ¿cierto? Y ese discurso me desgasto un rato diseñándolo, escribiéndolo y memorizándolo. Ahí sale el músico clásico con su obra clásica y aprendida de memoria y toda la cosa. Pero tenemos otro man que tiene muy buen verbo y que es capaz de decir la misma calidad del discurso que el otro se demoró un rato preparando, pero simplemente le fluye porque conoce bien el lenguaje, conoce bien las confusiones, conoce bien el contexto de lo que está hablando y logra conducir las cosas sin tener que ser un proceso demasiado largo. Entonces se termina volviendo como lo que estamos haciendo nosotros aquí, que es conversar. Exactamente. Y ustedes y yo tenemos las mismas palabras, tenemos las mismas sílabas en lo que estamos diciendo, pero nosotros aquí no tenemos un guión escrito, y aún así entendemos de qué estamos hablando, entendemos por dónde va el hilo de la conversación y todo el contexto que hay alrededor. La misma cosa sucede con la música. Entonces cuando uno va a improvisar, resulta que es volverse también como esa especie de cuentero que tiene verbo para salir adelante y enredar al otro, ¿cierto? Exactamente, no lo pudiste explicar de una mejor manera. El jazz y la música es un medio de comunicación,
Es un medio de comunicación en el cual hay unos músicos que se quedan un tiempo escribiendo una novela, ¿cierto? Y hay otros músicos que les gusta conversar, que Y vivir es la novela. y vivir o sea, y esa es la música en la calle, ¿sí o no? Esa es la música del folclore, que es generalmente música que está contando historias de una comunidad con las herramientas que se tengan, ¿cierto? Porque la academia probablemente va llegando después de que se va construyendo la música en muchas zonas del mundo. Y es digamos, es un mecanismo por el cual tú le das sentido a todo eso que se construyó, esa riqueza que se construyó a través del folclore y a través como de las interacciones de los individuos y de las cosas que les pasaron. Y eso es, la música es lo que hemos, pues como dicho muchas veces acá, es precisamente un reflejo y es una manera de comunicarle a otras personas cómo vivimos, cómo somos, qué pensamos, en fin. Si verás que a mí la manera de comunicar improvisada siempre ha sido como mi barrera musical, como que Sara fluye musicalmente perfecto hasta que se encuentra con la improvisación. ¡pum!, la barrera de la improvisación. Como que leyendo me va bien, no me quejo de mi lectura, obviamente siempre podemos ser mejor y Todos yo sé podemos mejorar la lectura, por ejemplo, y es yo sé mi que talón de Aquiles desde y yo sé muchos que años. si estudio, de pronto la lectura me puede mejorar, pero no soy capaz de decir como, bueno, estos 15 minutos de mi estudio de hoy pertenecen a la improvisación. Duro 5. Y en esos 5 minutos me paro con ganas de llorar. Es como, no, ¿qué estoy haciendo? Pero la pregunta, Sara, es si te gustaría llegar a ser una buena improvisadora o si definitivamente... Totalmente, en especial Entonces, dale porque, tiempo al tiempo y listo. o sea, Yo creo que es más bien como cuestión de miedos. sí. Es cuestión de miedos y sucede lo mismo que cuando uno está componiendo. Y es que el peor miedo que uno tiene como compositor es que no suene bien, que a los otros no les guste. O en muchos casos que no crean que es lo suficientemente teso, ¿cierto? Sí, Entonces, ese miedo hay que vencerlo. Es la misma cosa que vuelvo a remitirme al idioma. Hay veces que uno siente que sobra en una conversación porque no tiene idea de qué hablar, porque no está informado, no está dateado, no tiene suficiente información sobre todo el contexto que lo rodea como para poder participar. Y uno siente que cualquier cosa que va a decir va a ser completamente inaportante y que antes va a ser como que quede como un pendejo. y fíjate que yo siempre, no sé por qué, no sé en qué momento se metió ese chip en mi cabeza, aunque de pronto puedo tener como alguna idea con los maestros que tuve en la universidad, y es como que veo mucho la improvisación como virtuosismo. O sea, como que para improvisar y para improvisar bien, debo ser virtuosa. No, absolutamente no. Yo también pienso que no es necesario, pues. Aquí nadie está diciendo un trabalenguas. O sea, no es el que hable más rápido. Exacto. No es el que hable más rápido, aunque a algunos les gusta hablar rápido, todo bien. Y tampoco es el que tenga el vocabulario más desconocido, el que se ponga a léxico casacar más. con un léxico súper específico y que deja a todo mundo obnubilado, asombrado y tal. No, no es eso. Es así como estamos acá. Nosotros igual estamos hablando con palabras muy cotidianas y muy entendibles para absolutamente todo el mundo. La improvisación debe ser igual. Lo que pasa es que si uno no hace como ese trabajo bien acompañado, entonces uno se pone unos referentes que tal vez están fuera del nivel y de la preparación que uno ya tenga, ¿cierto? Si yo me pongo a escuchar un artista, qué sé yo, como Taylor Ixty o como Aaron Parks, que son pianistas de jazz moderno y muy conceptual, que ni siquiera está como tan pegado al jazz clásico que escuchamos antes con, qué sé yo, con Miles Davis, con Chet Baker y como los artistas clásicos tradicionales del jazz, voy a llegar a ese punto y no voy a tener ni idea de qué es lo que están haciendo porque ni siquiera pasé por el otro pedazo fácil. Entonces, si uno se pone como que una meta demasiado alta, siempre va a terminar frustrado. Hay que hacer ¿A todo ti el proceso. te llegó a pasar eso? Todavía me pasa, todos los días pasa.
Okay. Uno siempre va a sentir que está hablando estupideces, como yo me siento en este momento. ¿Cierto? Como que siempre nos falta un centavo para el peso. Exacto. Entonces, el proceso yo creo que hay que hacerlo con paciencia, hay que hacerlo con conciencia y sobre todo tener como claridad de la ruta que hay que seguir y de tener la idea de que es algo progresivo y constructivo. No es como que yo de la noche a la mañana ya me levanté tocando igual de rápido que Jesús Molina, con toda la definición que tiene el man y con todas las notas y arabescos extraños que pueda meter el hombre. Eso es un proceso largo y de años. Así como uno tampoco nace hablando, uno tiene que aprender a hablar. Y probablemente a los 5 años todavía estás conjugando mal los tiempos, pero al menos te haces entender. A los 10 años ya vas a poder estar hablando tal vez un poquito mejor, y a los 15 ya vas a tener que leerte una novela y hacer un resumen grande. ¿Cierto? No, y hay mucha gente O sea, que a los 30 no sabe lo que está diciendo, o sea, no, y a Ni los entiende 70, lo que lee. A los 70 tampoco hay gente que sepa qué está diciendo. lo que yo iba a decir es que el tema de la improvisación es un tema de personalidades. Sí. Es un tema de encontrar cuál es tu personalidad y plasmar esa personalidad en lo que toca, ¿cierto? Entonces, algo que hablábamos del podcast pasado, hay músicos muy buenos en el medio y tú puedes, digamos, ir escogiendo tus influencias a partir de lo que te va gustando y lo que vas deseando, ¿cierto? Como que hay un deseo interno que muchas veces es incontrolable y lo vas encontrando en tus gustos que vas escogiendo muchas veces como sin darte cuenta. Y entonces decir, bueno, esto es una ruta que me va a guiar a buscar mi verdadera voz, mi verdadera personalidad, qué es lo que yo quiero expresar a través de esto. Si lo que quiero es virtuosismo, entonces pues me queda un camino. Si lo que quiero buscar es otros temas más de sensibilidad, más conceptuales. Exacto, o más conceptuales. En fin, o sea, tienes muchas opciones para plasmar tu personalidad como músico. Cuando tú llegas, digamos, a esas conclusiones, entonces bajas un poco la expectativa de lo que hablamos ahora, y lo que hablamos del podcast pasado, es que yo no tengo que ser un músico que soy bueno en todo, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita hablaban algo de la lectura. Pues los músicos que tienen que leer, que necesitan leer, porque sus conciertos generalmente son músicos clásicos, exacto. No, y eso que aún es en lo popular también. Exacto. O sea, yo por ejemplo, hace como 20 días más o menos que estábamos en Feria de Flores, me llamaron para tocar con el conjunto clásico. Salsa pesada, clásica, vieja, New Yorkican y todo el cuento. Y parce, todo eso era con papeles también. Exacto. Entonces, ahora, hay una vuelta, y es que es distinto leer el papel de academia, leer el papel de calle también. También hay como otros vicios que, digamos, como que bueno, hay muchas ocasiones en las que, digamos, hay músicos con talento y tales, pero que no lograron acceder a una educación académica propiamente dicha, pero lograron como más o menos datearse de muchas cosas, lo que terminó haciendo que el proceso no fuera el mismo de la academia y quedaran como con ciertas lagunas. Entonces vos en los papeles te das cuenta que están esas lagunas y hay que aprender a resolverlas. Ahí viene el tema de la ortografía musical. A la gente que Uy, no son pucha, músicos, eso es. La gente que no son músicos y que nunca han visto una partitura, pues les contamos, en la música cuando nosotros escribimos hay cierta ortografía, ¿cierto? Y hay una cosa que se puede escribir de una manera o de otra, y eso es lo que tú quieres decir. Cuando pasas por el camino de la academia tienes una manera de escribir unas cosas, cuando no pasas por eso igual te haces entender y lo escribes, pero lo que tú dices, hay que tener la malicia indígena de la calle para resolver muchas veces cuestiones. Y ahorita que hablabas de los vicios, cuando uno está leyendo las partituras de salsa, cuando lee Los Obligados, por ejemplo. Hace poco fue ya hace un tiempo con un músico de salsa cubano. Y a veces me encontraba como en unas encrucijadas porque escribía las cosas muy raro. Y lo conversaba con mi compañero, porque en ese formato habían 2 pianos. Dice como, no, mira, eso es una negra con puntillo, silencio de corchea, corchea, no te compliques. Como,
pucha, sí, pero lo escribía de una manera en la que visualmente se complicaba para leerlo. Y era súper, o sea, me volaba la cabeza leyendo ese tipo de partituras. Ahora que Dani hablaba como del lenguaje de la improvisación, pensé en que improvisar también es como una aceptación personal de, bueno, este es el lenguaje con el que cuento actualmente y puedo hacer muchas cosas con ese lenguaje, y aceptación también, porque uno a veces como que se pone expectativas muy altas, que era de lo que hablabas, Juancho, y hace poco hablaba con mi profe de piano y él me decía como, bueno, dame un referente como el que tú quieras improvisar, y yo no, mira, yo quiero improvisar como tal persona, como, ¿por qué? Pues, ¿a son de qué? O sea, tú no eres esa persona, no hablas igual, no tienen el mismo contexto, no tienen la misma personalidad. ¿Por qué quieres improvisar como esa persona? Sería como aprenderte algo que ya está escrito y no sería una improvisación de Sara. Pues a ver, realmente todo ya está escrito. Tenemos 12 notas y más de 5 siglos de música hecha. Ahí ya está todo listo. Sí. Tiene mucho sentido. La idea, yo creo que a veces la idea de creer que se va a innovar en la música es un poquito mandada a recoger, porque hay que aceptarlo. En 12 notas ya todas las posibilidades están hechas y están dadas. Ahora, ¿qué es lo que puede ser diferente? Yo soy muy seguidor de una frase que digo mucho, y es: dime qué escuchas y te diré qué tocas. ¿Sí? Lo que tú te mantienes escuchando es el lenguaje que queda en tu memoria auditiva, y eso es lo que va a salir después. Por ejemplo, si vos querés aprender a tocar jazz, tenés que escuchar jazz todo el día. Exactamente. Pero no voy a aprender nada si yo no estoy empapándome de eso, del y no lenguaje. lo estoy poniendo en mi entorno todo el tiempo. Porque es que no es solamente sacar notas. Es como decían ahorita, es que yo no tengo esa personalidad, yo no tengo ese vocabulario, tal vez yo no tengo esa pronunciación, no tengo forma como de reproducir esos mismos sonidos. Y esos soniditos son detallitos. Así como nosotros en el español tenemos las mismas palabras, dentro de Colombia tenemos un montón de acentos, utilizando todas las mismas palabras. La misma cosa sucede con la música. El jazz tiene su acentuación, tiene su forma de tocarse, y no es solamente cuestión de colocar armonías envenenadas o buscarse escalas ahí como exóticas y rebuscadas. No se trata de eso. A mí, por ejemplo, muchas veces me llegan estudiantes que me dicen, venga, y entonces en tal acorde qué escala voy a usar, y en el acorde que sigue qué escala voy a usar, y en el acorde... Y eso es uno como que, ¿a usted le gusta vivir fácil o difícil? ¿Sí, okay? Así se complica para todo. Sí. Es que hay gente que necesita mucho racionalizar las cosas, hay otros que son... Claro, y muchas veces en ese proceso de racionalizar las cosas yo les busco ayudar mucho, es como a simplificar. Exacto, a reducir simplificar información. es lo mejor que uno puede hacer. ¿Y uno cómo simplifica la música? En vez de pensar pulso por pulso, acorde por acorde, pensa en el contexto general. Si vos estás tocando un fragmento que está en do mayor, no se ponga a buscar otras escalas, es do mayor y punto. Y si usted no sabía hacer nada con las 7 notas, con las teclas blancas del piano, no pase a otra cosa, porque es que le vas a poner más carga a una vaina que todavía no puedes manejar con menos. Entonces, como yo irme al gimnasio a pensar que voy a levantar 80 kilos con cada mano, cuando solamente me da para parar 20. ¿Sí me entendés? Entonces, lo que decía yo ahorita, por ejemplo, todo ese proceso es progresivo y es constructivo. Entonces uno tiene que empezar desde lo más pequeño para poderse ir hasta lo grande. Claro. Justamente nadie sale aprendido y nadie sale con las capacidades pues ya de ser un super prodigio y tal. Y si sale son como 10 entre 2 millones. 2 millones de millones, güey. Exacto, pero eso no se ve. Y vos escuchás eso en músicos capos, pues, que son referentes. O sea, no es el Coltrane, no es el mismo a los 20 años que a los 30 años, ¿no? O sea, cada uno va teniendo su evolución, va teniendo sus búsquedas, cada uno va, digamos, encontrando lo que te decía ahorita, esa personalidad, esa voz, y uno no tiene que ser siempre la misma persona. Uno va cambiando conforme le van pasando cosas, y eso
aplica para la vida y aplica para la música. Aplica para la música. Tú en un momento de tu vida estás concentrada en, digamos, aprender y entrenar unas ciertas habilidades. Va pasando el tiempo y cuando ya tienes esas habilidades, listo, entonces ya no tienes que pensar tanto en eso, sino en otras cosas. Exacto. tienes espacio en tu cabeza para pensar en lo siguiente. Y así, hasta que vas encontrando tu sonido y vas encontrando como Un discurso. sí, el discurso, tu personalidad, digamos, el jazz te lleva a esa búsqueda que es muy interna, muy personal, y después eso, como les decía ahorita, pues se va fusionando con otros géneros en otras partes del mundo y van naciendo nuevas sonoridades. Y bueno, hablábamos acá también cuando vino Guapito, el tema de como siempre la vanguardia y como en conflicto con el conservador y con lo tradicional, y a través como de esa lucha, de esa dialéctica entre esas dos cosas, se va generando cosas nuevas. Y eso es lo que hace que el animal vivo del que hablaba Guapo acá pues siga creciendo, y es un organismo que está en constante construcción, porque el individuo también hace parte de una cultura, ¿cierto? Total. Y o sea, lo que decía por ejemplo Juancho ahora, la música, gran parte como de todo su lenguaje pues ya se ha escrito, ¿cierto? Ya hay mucha gente que con esas 12 notas ha hecho cosas. El Lo que mismo- crea que está innovando está mirando fuera del tiesto, Sí, pues. no. Lo mismo pasa... Prácticamente, porque si al final de cuentas, ¿qué es lo que uno termina haciendo? Es coger fragmenticos que uno tiene en la Exacto. memoria auditiva y los va mezclando el fragmento de una cosita con otra, y ya con eso logro hacer algo. Y ahí es donde está la parte que yo propongo, pero yo no estoy inventando la música. Exacto, no desde estoy cero. inventando nada. Me Incluso, encanta. Estoy haciéndolo desde si yo cero. hiciera una cosa completamente como que nadie ha escuchado, lo más probable es que a nadie le guste lo que yo estoy haciendo, pues sería tan raro y tan... A ver, yo tengo una idea, y es que la comunicación, el lenguaje, debe tener palabras que sean comprendidas por otro ser humano o por otras personas para que haya comunicación. para que haya comunicación. Es el objetivo de la... O sea, si yo hoy me invento una palabra y yo le pongo un significado a esa palabra y solo la entiendo yo, no la entiende nadie más, eso no me va a servir para hablar con nadie, eso no me va a servir para comunicar nada. A no ser que tú influyas tanto en tu comunidad que todo el mundo empiece a utilizar esa palabra con ese significado y la RAE termine metiéndolo en el diccionario muchas Pero décadas sería muy después de extraño, haber pues, estado. que- Pero pasara. que generalmente son procesos no de un individuo, sino Sino de una culturas, comunidad. de culturas Como tal. enteras, ¿cierto? Entonces, lo que digo es eso, o sea, yo no me estoy inventando apoyando lo que está diciendo Juancho, yo no me estoy inventando nada. Y hay una frase muy bonita, creo que es no me acuerdo de qué filósofo la leí, pero dice como: nosotros no tenemos ideas, las ideas nos tienen a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces es muy ingenuo pensar que a mí se me ocurrió algo. Y yo digo, ay, se me ocurrió esta idea, es muy de la adolescencia. La cantidad de millones de gente que hay en el planeta para que a nadie más se le haya ocurrido la idea Sí. que se me ocurrió a mí. Sí, y Pues madre, muchas, soy Dios. incluso Acabemos, muchas, aquí vámonos, yo soy Dios y no. incluso muchas veces No, esas ideas llegan por medios culturales, Total. por películas, por el No, libro, lo que por uno no sé lee, qué. total. Y entonces es muy la ingenuidad del adolescente que dice: solo yo sé cómo hacer las cosas bien, el resto del mundo está mal. Pero, parce, no lo defiendo, pero lo entiendo porque muchos, y me incluyo, pasamos por esa... Claro, Ah, total. claro, es- Pasamos- Hace parte es del el proceso. Y cometimos parte un del montón proceso. de cagadas. Aquí me ponen el pitico por favor. No, esto aquí va sin No censura. importa, bueno, uno cometió un montón de cagadas, parce, que por culicagadito uno no es consciente de, sino hasta Sí.
mucho mayor y uno dice, men, ¿yo por qué carajo? ¿Yo por qué dije esto? O por qué pensaba así, o qué cantidad de puertas me pude haber cerrado yo por haber sido así. Claro, claro. Me encanta. Y parte de ese proceso es eso que tú dices, después uno se da cuenta, después uno, y eso te da un poco más de humildad y dices como, a ver, un momento. Las cosas que nos mantienen humildes, el famoso meme que anda por ahí. La idea que yo tuve resulta que ya hace 200 años La tuvo este man, pero... Se me adelantaron. Lo mismo pasa con la música. Total, yo tengo una pregunta para Juan. Pregúntale. Me respetan, pues, me hacen el favor. Para Juancho, ahorita que fuimos por el cafecito, nos contaste que estabas muy dedicado a la chisga. Y también nos dijiste que uno cuando sale de la academia tiene como un ideal de que las cosas van a ser de determinada manera, pero llega la industria y te dice como, no more, eso no es así, mire, tiene que pasar primero por esto y esto. Yo quisiera que nos contaras desde tu posición para Juancho, qué era el ideal que tenía cuando saliera de la academia y qué se encontró. Bueno, hay varias cosas que naturalmente cambian de un individuo a otro. Yo de 31 años, ya justo mañana, Para que lo feliciten. Para que me escriban, por gracias. Mañana voy a editar ese video hoy ya. Y mañana lo postean. Sí. Bueno, entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo he tenido formación por todo lado. Yo he estado en la calle, he estado en la academia, he estado en lo folclórico, toda la vida. Así que por ese lado mi formación es como muy integral, pero es muy distinta a la de mucha otra gente que, por decir algo, toda su formación antes de la carrera profesional fue en una sola academia, con un solo profesor, montando los mismos temas. Entonces, por ejemplo, cuando yo entré a la universidad, veía, sobre todo como en el caso de las personas que cantaban, que estaban muy en la mira de volverse como un artista popular, con géneros populares y tal, y entonces de volverse la estrellita vestidos de lentejuelas, de estar volando en un jet privado para hacer toda su gira. Se puede, pero no es tan fácil. Se necesita mucha plata. Mucho es lo que se necesita, y la cosa es que en la universidad a uno no lo están educando para eso. Exactamente. A uno lo educan simplemente para que aprenda a tocar el instrumento y aprenda la forma de hacer música, que se supone es correcta. Ahora, sale uno de ahí y entonces resulta que ni yo, por ejemplo, que yo me soñaba siendo el super solista de jazz, el Bill Evans, el Oscar Peterson, así girando por todo el mundo, tocando jazz en pianos de cola y tal. No voy a decir que estoy completamente alejado de esa realidad, pero sí en una muy buena cantidad estoy alejado de esa realidad, ¿cierto? Porque hoy en día no es el jazz lo que me da de comer en una mayor parte, ni es lo que más toco, pues que yo diga, no, es que yo todas las semanas estoy tocando un concierto de jazz distinto y me pagan por ello. No es la realidad. Y es duro uno darse cuenta de que uno sueña con ser uno de esos artistas que uno estaba estudiando en la carrera y que uno posiblemente iba a tener como ese reconocimiento y esa fama, que es lo que le va como cegando a uno y le va como camellando acá la cabeza, y le camella también el ego y entre otro mundo de cosas que a la final no se cumplen. Porque por un lado el jazz ya no es comercial, el jazz ya no es música masiva, el jazz no es lo que van a poner en una discoteca a la hora de bailar. Eso pasaba hace casi 100 años. Ya no vamos a ver artistas así, que hay gente que todavía sobresale mucho y que logran hacer una carrera y que logran irse a girar y tal, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Porque ve uno que, por ejemplo, muchos de los festivales no pagan lo suficiente, o te pagan un fee regular pero no te dan ni tiquetes para ir a tocar, o te ponen solamente la estadía pero no te pagan y no te ponen tiquetes. Entonces todo termina siendo plata. Sí, y es como haciendo plata y contactos. autogestión.
Exacto, es muy autogestión. Y ya cuando uno se fija que es que, hombre, para mí irme a un festival a ganarme poquito, pero tener que meter otro montón de plata y que me va a dejar en pérdida, ya uno cuando La ya piensa. ha crecido, cuando ya uno vive solo, cuando ya uno es el que se paga su mercado, el que se paga sus cuentas, ya uno dice, no, Paso. paso, paso, ¿cierto? Porque al final de cuentas la vida real llega y ahí es donde muchos terminan despertando y entienden que es que, men, yo no me puedo dedicar solamente a una cosa, tengo que empezar a abarcar otros tipos de música si quiero vivir de la música. Hay muchos compañeros míos que estudiaron jazz y que eran súper apasionados y que hoy en día están dedicados a cosas como programación, ventas, comunicaciones, manejo de redes sociales, pero de jazz no están haciendo ya nada. Yo, por lo menos yo dije, yo sigo dando la batalla con la música, a mí no me interesa hacer otra cosa, no me importa que no sea jazz, yo quiero hacer música y quiero vivir de eso. Y empezaron a aparecer otra cantidad de cosas, entonces empezó a aparecer el reggaetón, empezó a aparecer el merengue, empezó a aparecer el vallenato, la música tropical y todas esas cosas que terminaron teniendo más movimiento y que de alguna manera se volvieron como un negocio un poco más rentable y que le permite a uno vivir tranquilo sin estar preocupado de que esta noche no tengo con qué comer o no tengo con qué pagar el arriendo este mes, porque son vainas que se mueven mucho más. Por ejemplo, en mi caso yo estoy tocando más o menos de 4 a 8 veces al mes con músicas que no son jazz. Exacto. Y puedo vivir tranquilamente. Distinto fuera que yo me dedicara solamente al jazz y lo que me gano no me da ni para hacer el mercado del mes. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, como que ahí se le van cayendo a uno ciertas cosas de ese imaginario y de ese idealismo que uno tenía al principio de la carrera. Pero resulta además que para entrar a esa otra parte que uno está descubriendo con otras músicas, también hay necesidades que no te van a mostrar en la carrera. Entonces sale, por ejemplo, lo que mencionabas ahorita de la autogestión, el saber cómo presentarte a una beca del Ministerio de Cultura o de empresas como Confamo, Confenalco, que también tienen su movida cultural y que manejan varios de los sitios culturales y de los teatros que tenemos aquí en Medellín, o los bares para uno poder irse a conseguir un toque que necesite uno para vender, o que resulta que existen los mercados culturales tipo Circular, Los Referentes o el BOM. Entonces, ¿qué cosas necesita uno para entrar a eso? ¿Qué papelería necesita uno tener para mostrar el proyecto? Sí, a ahora. En la universidad no le dicen, tiene que tener un brochure. Ah, sí, la universidad. Una hoja de vida artística. artística. Tiene que poner las fotos de cuántos afiches de toques tiene, que tiene que tener un video en vivo, que tiene que tener la música en redes, que tiene que tener sus redes sociales organizadas, no pueden ser unas redes personales, sino que tienen que ser una red de su proyecto. Claro. A uno, por ejemplo, como jazzista todo el tiempo, y en Medellín es una cosa que me aterra, me mortifica, y es como que aquí todo el mundo paga boleta por ir a ver un artista que tiene una banda que lo acompaña, ¿cierto? Mencionemos nombres cualquiera, un Fonseca, un Arjona, un Cepeda, un Silvestre, cualquiera de esos manes es un solista que tiene una banda que lo acompaña. Pero aquí lo primero que te preguntan es, ¿ustedes cómo se llaman? Entonces yo no puedo ser un pianista que tiene una banda que me acompaña. Tenemos que ser un grupo con un nombre que sea, si me llaman Boys, pues, o cualquier cosa del estilo. No puede ser mi nombre David Lopera y tengo otros músicos que me acompañan. No. Exactamente. Entonces, como que hay un montón de desinformaciones, porque si yo, por ejemplo, soñaba con ser solista, entonces ya no puedo ser solista, porque aquí todo el mundo siempre me está preguntando, ¿cómo es que se llama tu banda? ¿Cómo se llaman? Porque tienen la idea de que es que como hay varios músicos en escena, entonces todos son un grupo y todos tienen un nombre que los identifica como grupo. No siempre es así. Hay formas, digamos, empresariales, por así decirlo, de ver la cosa. A mí, por ejemplo, me queda mucho más fácil coordinar mis eventos, coordinar mis grabaciones, mis ensayos y colocar las cosas de mi fondo que ponerme a corretear a otra gente que tal vez no está igual de interesada en el proyecto y que no le va a doler de la misma forma que a uno y que no se va a mover tal vez con la parte que uno le está delegando. Así que, por ejemplo, para mí esa idea de funcionar como grupo en todos los sentidos, más allá de lo musical, sino también pasando a lo administrativo, no funciona.
tiene que ser que uno encuentre unos socios que sean los que tienen que ser para eso. Y es difícil encontrar. Yo lo intenté. Es difícil, ¿sí o qué? No aguanté Sí, es más de un complejo, año. es complejo. No aguanté más de un año. Es que aquí también hablamos alguna vez de eso y es el tema de los procesos, el tema de crear marca. Entonces, me acuerdo de alguna vez una conversación que tuve con un compañero en la universidad y él me decía, es que encontrar 3 peludos que te acompañen en un proceso de años. Porque son años. Sí, son años. Son años. Años, digamos 10 años, con vos, firmes, metiendo plata, metiendo Dispuestos esfuerzo, a perder. Metiendo tiempo, metiendo energía, contacto. Exacto. Todo. Exacto. Encontrar esas personas y además que consoliden pues un sonido y que consoliden una relación. Eso prácticamente es como un matrimonio. O sea, No, y tenemos un problema. Nosotros como músicos siempre queremos la parcería. sí, sí. Eso no se puede perder. Hablaste de un Eso tema no importante. se puede perder. Todos Juepucha. queremos la parcería. No hay nada más erróneo. Sí, en temas laborales. En temas Sí. laborales eso es un error completo. Claro, hay que Eso diferenciar cosas. fue lo que echó mi intento de banda a perder. Como porque es mi amigo, no lo voy a madrear porque llegó 40 minutos tarde a ensayo. No, O eso no se puede pasar. Y eso es parte de lo que no nos enseñan a nosotros en la universidad. A Sí. nosotros nos enseñan solamente a tocar, tocar. armonía, teoría y ya. Pero a la hora de pasar al mundo laboral, Sí, de es una pasar a gestión de ser un parte proyecto. de la industria, todo ese tema cambia. O sea, alguna vez escuché una frase que, pues madre, a mí se me quedó grabada acá y me encanta porque dice algo así como que es más fácil que tu socio ideal se convierta en tu mejor amigo a que tu mejor amigo se convierta en tu socio ideal. Y el peor error que uno comete cuando está buscando esos aliados para hacer su proyecto es que uno busca primero los amigos y no busca Claro. a la persona que realmente puede ser un buen socio. puede Con aportar. quien ya, sí, porque es que, o sea, si tú te encuentras un socio que cree en el proyecto, que tiene la disposición, que tiene las ganas, que tiene el músculo financiero también para poder compartir y crear las cosas y echarlas para adelante, porque todo eso se necesita, es más fácil que si vos tenés simplemente un parcero y que, como decías vos ahora, es el parcero, entonces no lo puedo regañar ni le puedo jalar las orejas porque me dejó aquí esperando más de media hora y nos dejó a todos metidos esperando más de media hora que llegara, y eso es un irrespeto. Claro. En general nosotros vemos aquí que los músicos que no respetan el tiempo de los demás llegan tarde, llegan sin leer las cosas, sin aprendérselas. Ay, o eso es sí un me problema emberracaba a mí. es un problema Que para llegaran sin cuadrar estudiar a horarios. ensayo. Yo era como, bueno, otra vez desde arriba y me empezaba a temblar el ojo. Y entre más personas estén involucradas en un proyecto, Más difícil es tomar decisiones. Y porque todos quieren jalar por un lado. exacto, y es mucho más complicado resolver esos asuntos que son aparentemente pequeños. Pero es que vos llegas a un ensayo, tenés otros 5 manes y no tenés todavía lo que hay que hacer. Entonces el proceso, o sea, no va a fluir y el ambiente. O sea, mejor dicho, lo que quiero decir es un poco nosotros también los músicos hay que jalarle las orejas a la academia, porque la academia está parada en el siglo XVIII. Está quedadísima, y de pronto esto puede que vaya a sonar fuerte, pero las academias nos están preparando para salir siendo ya obsoletos. Sí, a un mundo que no existe. Me A encanta. un mundo que no existe, a un mundo en el que si yo tengo que tocar cada 8 días con un grupo y estoy en un escenario que hay 20.000 micrófonos, luces y parlantes, hay un equipo técnico que se llaman los ingenieros de sonido. Pueden ser tus mejores amigos o tus peores enemigos. Realmente son tus pobres enemigos. ¿Y sabes por Vea, qué? estamos tocando temas muy sensibles. No, pero ¿sabe por qué pueden ser sus peores enemigos? Porque usted no se sabe comunicar con ellos. Exacto. Y ellos tampoco Y se eso saben tampoco comunicar te lo con uno. enseñan en la academia. Exacto, entonces hay una barrera en la que el ingeniero de sonido, o como decimos algunos de cariño, porque no todos los ingenieros son también de academia, sino que son perillistas profesionales y aprendieron en la calle. Entonces, les falta el componente musical y a uno le falta el componente técnico del audio. Exacto. Hijo de pucha. A uno, por ejemplo, en la universidad le deberían de enseñar, por decir algo, yo soy chelista.
cuál es el micrófono o el tipo de micrófono que debería yo utilizar para amplificar o para grabar mi instrumento. O la manera en correcta. donde lo debo colocar. Exactamente. O que yo sepa, por decir algo, reconocer por lo menos las frecuencias en un ecualizador para que yo no esté diciendo, es que me suena gangoso. Y gangoso es una palabra que nadie sabe qué significa y que cada persona le va a significar. Aprender a pedir el retorno. La otra es, necesito más cuerpo. Exacto. ¿Qué significa eso? Exacto, entonces es muy distinto cuando vos hablas con el ingeniero de subímele por decir algo en los 250 un poquito, abrímele el Q al O filtro quítale para que el pueda, reverb. exacto, o sea, que uno pueda ser claro con las cosas que necesita, porque al final de cuentas cuando uno está en un montaje de esto musical no es solamente el músico y la banda, es todo el crew que hay detrás, en donde entra el man que recoge los cables, donde entra el man que está por allá trepado conectando una luz, donde está el ingeniero de sonido, donde está el ingeniero de la pirotecnia, donde está el ingeniero de todo, ¿cierto? Todo eso termina siendo realmente el equipo, y el no tener forma de comunicarse con ellos es lo que va a terminar a veces en malos entendidos, en conflictos personales, y que además de todo termina afectando tu comodidad para tocar. Ay, y lo si peor. tú no estás cómodo para tocar, no vas a tocar bien. Si tú no te escuchas bien, no vas a tocar tranquilo. Si vos tenés a alguien que todo el tiempo te está subiendo y bajando el volumen, o que tenés un ruido, no vas a tocar tranquilo. Todo eso influye. En cambio, si yo logro eliminar esa barrera que hay entre el ingeniero y el músico, y logramos hablar en términos comunes, todo se soluciona mucho más fácil, y ahí es donde ese ingeniero ya se vuelve tu mejor amigo. Claro. Y no te va a hacer el efecto placebo de subímele un poquito ahí, listo, ay, el meme y no mueve nada, pues, y uno, sí, ahí está mejor. El meme de que le dan un billetico de 20. 50, sí. ¿no? De 50 barras, subímele, hijo de puta. Y ahora sí suena. Sí, ahora que Dani hablaba como del tema de tomar decisiones, es súper importante, porque lo mencionaba también Juancho, como el tema de los parceros. Como es más fácil tener un proyecto que sea tuyo y contratar los músicos, y así suene feo decir se hace esto, porque es mi proyecto, igual te estoy pagando, a tener a los panas de, tengo una idea, no sé si tal vez te parece. Eso es mamón. Realmente yo siento que funciona más el uno llegar ya con las cosas listas y decirle, vea, le puedo ofrecer tanto para esto, tantos ensayos, estos son los papeles, esta es la música, tiene que cumplirme con esto, ¿puede o no puede? Nos vemos en un mes Ya. para el primer ensayo. Es un proceso. Exacto. Es un proceso. Pero si vos estás como a la espera de lo que el otro quiera, siempre vas a tener un montón de obstáculos y de zancadillas que te van a retrasar todo el proceso, y que más que nada vos decís, me están saliendo canas de lo mamado que estoy. Y aparte de eso, se está dañando la amistad que tenía con mis parceros, porque ya estoy metiéndolos en un tema laboral, que no está funcionando. Exacto. Es que Consejos que te decía de ahorita, vida, sí. No hagan eso. Eso son relaciones. Imagínate tú trabajar, por ejemplo, con tu esposa o con tu novia, ¿cierto? Pueden surgir situaciones en las cuales sea complejo de tomar una decisión, porque hay una relación que es emocional de por medio. Yo lo que pienso es lo siguiente, y es que cuando hagan un proyecto musical, piensen muy bien cuáles son sus objetivos. Si el objetivo es digamos meramente emocional y emotivo, y es un tema, digamos, como que lo romantizas, entonces listo, haz el proyecto con tus amigos y lo llevas a la velocidad que tú quieras. Eso sí, no esperes resultados, sino que es un proceso donde es un goce interno, listo. Es un parche ya. Es un parche. Es un desahogo, pero exacto. no es un negocio. Exacto. Un negocio Sí. es donde tenemos que poner Exactamente. Si tú tienes un proyecto que tiene otros objetivos, que son unos objetivos laborales, y que son monetarios. Exacto. Que son ahí tienes que empezar a tratar la situación de manera distinta. Y entonces aprender un poco de cómo gestionar un proyecto, de cómo comunicarme con estas personas que de alguna manera, pues entonces o vamos a ser socios o ustedes van a trabajar para mí, que también es una relación que uno va a dejar. Digamos, yo monto un bar. Distintas. Si vos estás, parce, en la idea de trabajar con parceros, por más que sea tu proyecto y lleve tu nombre,
vos no puedes llevar la cabeza. Exactamente. Porque ya resulta que el otro, como es tu parcero, entonces va a sentir que también es un proyecto y como él te está colaborando por parcero, entonces él tiene derecho a opinar y a decir qué quiere que sea. Pero es que Sí, no es son su cosas que proyecto, no o sea, funcionan. Ahí se tiene si que yo estoy formar. invirtiendo, yo soy quien pone las condiciones, no. Claro, Pues, ahí se tienen que formar unas relaciones que son distintas, laborales. Sí. Si yo tengo una banda, ustedes están trabajando para mí, yo soy la marca, yo soy el que está metiendo la plata, listo. todo eso hay que dejarlo completamente claro, desde el principio. Incluso, ¿sí? ¿no? incluso, Se malinterpreta. incluso yo también como parte de que soy el que está, digamos, como está emprendiendo de alguna manera, pues yo también tengo que cumplir unos pagos con esos músicos, ¿cierto? Claro. Yo les respondo a ustedes, pero ustedes me responden a mí. Eso es una cosa. El otro proyecto de parcería y eso es completamente distinto. Y entonces, a veces, como tú decías ahorita, de 5 de 1 millón de millones de parceros resultan en ser un proyecto exitoso. Sí, hay casos así, no, pero eso es una coincidencia impresionante. Es impresionante y la otra cosa es que es un romanticismo que dura al principio. Usted se pilla, por ejemplo, grupos famosos de rock y que uno diría, no, es que estos manes llevan décadas juntos y son una familia. Se deben querer. No, viajan en vuelos distintos porque no se soportan, se quedan en hoteles distintos porque no se soportan y no se ven ni siquiera en la prueba de sonido. Llegan al escenario y cada cual sigue estando por su lado y punto. Complejas. Y esas son realidades, parce, que uno no se imagina. Uno no. Pero claro, debe pasar porque cuando ya tienes una marca, a ver, pongamos un ejemplo, digamos mi banda se llama, no sé, Soda Stereo, ¿cierto? Y bueno, y Soda en un punto se acabó también. Soda en un punto se acabó porque quién era el que proponía y el que hacía todo. Sí. Ese proyecto de quién era, del único que siguió su carrera como solista. Sí. Y dio frutos, porque muchos se separan y pa'l piso, ¿no? Exacto. Entonces sí, o sea, aquí hay unos temas muy interesantes que estás poniendo sobre la mesa, Juancho, que es el tema, por un lado, de la academia, por un lado, de la, digamos, como de que los músicos un poco como que aterricen en un mundo que existe y que usted puede hacer mucha pataleta, yo la hago todo el tiempo, capitalismo de mierda, pero estamos en ese mundo y toca asumirlo porque aquí nacimos y aquí toca, digamos, encontrar herramientas por las cuales es como se mueven las cosas una vez seguir. Sí, exacto, uno solo no puede, digamos, como simplemente por hacer una pataleta, pues como cambiar todo el mundo. Es una cosa muy titánica y es una cosa sería una cosa pues no vamos a morir locos, sí, como dijo Juancho ahora, las canas. Sí, una vez no sé de qué estaba hablando con un amigo, me dijo como estás loca y yo, claro, amor, estudio artes en un país tercermundista, más loca no puedo estar, ¿qué te pasa? Pero hay maneras de solucionar. Vea, esta semana yo pensaba una cosa, hay ciudades como Hollywood. Ajá. Que todo gira en torno a la industria cultural. Si vos allá sos abogado, si vos allá sos administrador, lo que sea, vas a trabajar con la industria, con la parte cultural. Entonces yo pensaba, o sea, cuando hay ciudades que se consolidan culturalmente, hay trabajo para los artistas. Pero ese gremio, digamos, ese nicho cultural empieza por nosotros mismos. O sea, nos toca invertir. Nos toca proyectarnos y digamos como empezar a tomarnos esta profesión como de una manera mucho más en serio, ¿cierto? Sí, y yo siento... Nos toca salir del romanticismo. Nos de la vida toca real. salir, exactamente. Nos toca ver el negocio, nos toca palpar las realidades, declarar renta, nos toca... Sí, o sea, la vida adulta que uno dice, no, eso es para el pobre pendejo que está por ahí en una oficina en semana, parce, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No, a uno también le toca. Sí. No todo es teclas. Sí. No todo está en clase, a uno también le toca. Sí, claro, o sea, somos lo que hablamos también hace 8 días, es un poco bajar la idea romántica del músico
como ese ser iluminado y que estaba flotando en las nubes y llevarlo a la tierra y decirle, bueno, papito, nosotros, se tiene que autogestionar, sí, nosotros tenemos, tiene que aprender a hacer una hoja de vida, un brochure, es una muy cotización. posible hacerlo, pero como nos vamos ayudando entre todos, vamos construyendo, que yo siento que ya está pasando como en Medellín, ya se están formando sellos discográficos, digamos, hay lugares que ya están, digamos, invirtiendo para tener música en vivo, de a poco, ojalá fuera más, pero creo que vamos por buen camino. Digamos que eso aquí ya ha pasado antes. ok. Sí, porque Medellín de por sí fue como el epicentro de la grabación en Latinoamérica. Discos, fuentes y exacto, o sea, durante más o menos 50 a 60 los grandes sitios para la música, incluso a nivel comercial, eran Los Ángeles, Nueva York, Ciudad de México, Medellín y Buenos Aires. Esos eran las 5 ciudades más importantes para la música en todo América. En Medellín se grabaron unos discos. Claro, aquí teníamos un montón de sellos discográficos, estaba Fuentes, estaba Codiscos, estaba Sonolux, estaba Discos Victoria, entre otro montón de sellos y cositas chiquitas. ¿Qué sucedió? A nosotros nos tocó la generación intermedia, porque nos tocó ese cambio de tecnología análoga ahora hacerlo digital. Exactamente. Nos tocó ese cambio en el que nosotros estábamos acostumbrados a hacer música con instrumentos reales, a que ya todo lo hacen en un computador con un tecladito chiquito sin tener que invertir más nada, y ya con eso sacan un palazo de tema, pues, y se tapan de plata en regalías supuestamente con eso, Que muchas veces es también falso, porque hay una inversión de dinero en lo promocional del tema. Usted que los temas de reggaetón tienen un montón de compositores. Sí, no es que son todo mundo mete inversionistas. mano en lo creativo. Dicen, parce, yo meto tanta plata, voy con tanto porcentaje. Son inversionistas. Exacto. Pues pucha, Son no inversionistas. piensa Claro. casi nunca en ese tipo Muchas de veces cosas. como lo que se recoge del tema alcanza para pagar lo que se invirtió, y estás creando es como humo, pues, o de alguna manera estás posicionando tu marca, Tu nombre posicionando como tu artista. nombre, hasta que llegue un punto donde dinero. Alguna vez escuché que hace poco, o sea, hace unos pocos años, Maluma terminó de pagar lo que ha invertido. Y Maluma es un man que tanto no Pues si tiene su jet factura. privado. Sí. Ahora, ¿cuánto tiempo se irá a demorar pagando su jet privado? No lo Que esa es sabremos. que esa es otra de las cosas que uno también termina diciendo. Uno al principio, como lo que le mostraban eran referentes hiper famosos, fenomenales, un Michael Jackson que vivía en una cuca de mansión en Estados Unidos, en el Neverland. Veía uno una Madonna, veía uno a un Juanes tal vez un poco más alcanzable, una Shakira, pero son gente que igual de todas formas están por ahí en una liga, men, que es de yate y avión privado para arriba. ¿A qué precio llega uno allá? Claro. Porque ese es el Como otro el precio tema. del éxito. Exacto, el precio del éxito, el precio de que tanto tengo que perder yo mi privacidad, de que todo el mundo está pendiente de que es que, sí, yo puedo hacer un tema que pegue. Si con el tema que sigue no pega, ya se me acabó el cuartico de hora. Sí, y ahí, es cierto, y claro, mantenerse allá. y entonces todo el mundo llega muy feliz a decir, uy, qué nota ese tema, la rompiste, y sacaste un tema malo y ya la misma industria te hunde. Sí, es una cosa Pucha. muy voraz y Entonces, yo por ejemplo, yo puedo decir, no me quejo para nada de mi vida como músico. que es No una puedo- música, que es una vida mucho más real. Sí, exacto, es una vida más real. es más Yo real. no me quejo, parce, porque si bien yo no me mantengo viajando, no me mantengo tapado en plata, porque no soy el superproductor y tal, aún así tengo mis cositas, tengo mi carrito, tengo mi apartamento, no me falta nunca un plato de comida en la casa, no me falta la ropa. Y estás activo, o sea, sos un músico Exacto. activo de la ciudad. Estoy activo, toco prácticamente la música que yo quiera tocar, no es como que, es que no me salió un concierto en 6 meses, entonces el primero que salga no tengo como queja realmente de mi vida como músico, y
siento que es una vida muy digna versus lo que ve uno en otros tipos de trabajos, digamos, más normales, porque, a ver, a uno le toca luchar mucho con el estereotipo que tienen del músico el resto de las personas que no están dentro del medio cultural. Exactamente. Con esa pregunta tan incómoda que a veces casi que siente uno que es ofensiva, Es ofensiva. ¿Y qué más haces? ¿A qué más te dedicas? Eso es lo que hago 24/7. Existimos personas que nos dedicamos a tocar piano todos los días, todas las semanas, y que vivimos de eso. Lo bueno es que yo trabajo en un fin de semana para ganarme lo que usted se gana en una quincena, matándose todos los días, 8 horas diarias y todo el tema. Entonces ahí yo entro a mirar, listo, yo me puedo estar ganando eso mismo que se gana la persona matándose mucho más, pero resulta que, bueno, tal vez puede que no comparta todo el tiempo del mundo con mi familia los fines de semana, que es como el tiempo en que se supone que normalmente se destina para eso, pero tengo un montón de tiempo libre en la semana para hacer lo que yo quiera. Es decir, yo trabajo 2 días y descanso 5. Y me gano lo mismo. Y me gano lo mismo que el que trabaja 5 días y descansa 2. Y que para rematar, el que trabaja esos 5 días está trabajando 8 horas al día. Yo los 2 días que trabajo toco 3 horitas. Y situación distinta. Y vos ¿Quién tenés... está ganando más y quién está teniendo disfrutando mayor más? rentabilidad del tiempo? Que esa es la otra cosa que uno no mide. Es la rentabilización del tiempo. Y algo muy ¿Cuántas horas tengo que importante- invertir yo para conseguir algo? Algo importante, Juancho, es que estás haciendo lo que te gusta. Total. O sea, no estoy como... No estoy obligado. O sea, no estoy levantándome con un pensamiento de que soy miserable porque ya voy para una Sí. oficina a la que voy todos los días a verle la misma cara a los mismos pendejos de siempre, hipócritas, que son peores que los compañeros del colegio. Juancho, No. van a censurar de YouTube, No, Juancho. no, aquí no. Que nos censuren, a mí no me importa. Eso. No, pero tienes toda la razón. O sea, hay una burbuja y hay como un desconocimiento y muchos mitos alrededor de lo que es la profesión de ser músico. Y en ambos sentidos. O sea, está el que piensa pues como que voy a ser músico para comprarme un yate y una casa en Miami. Y está el otro que piensa que está muy alejado realmente de la realidad, y está el otro que piensa que es que un músico pide plata pues en una esquina todos los días porque Claro. no tiene Muchas ¿Con qué veces, vivir? y muchas veces ese también músico es el falso. que se quedó pensando que quiere vivir en el yate. Exactamente. Y es no que se no se logró trazar una organiza. ruta para poder Exactamente, lograrlo. O sea, todo es lograble. Yo me podría volver súper famoso, como un Maluma, como un J Balvin. ¿Qué tengo que hacer? Tener los contactos que me van a poner a sonar en todo lado, con los medios de comunicación que me van a hacer promoción, con los que me van a volver contagioso, porque aceptémoslo. Hoy en día la gente normal no escucha lo que quiere, sino lo que le toca. Lo que le Y pone. por eso hay géneros que terminaron pegando tanto. ¿Por qué? Se volvieron tan insistentes, tan repetitivos y tan mamones en todo lado que a la gente se le metió en la cabeza que eso es lo que le gusta. Y eso es un tema. Y es un tema económico. Monetario, es un tema económico, totalmente. también como delicado. Porque la respuesta que me van a decir ahorita los que defiendan, no, parce, antes ahora las plataformas le dan al usuario la capacidad de que escuche lo que quiere, y no es como antes que tenía que esperar uno lo que le tocara Mentira, en también la radio. están mirando fuera del tiesto. Exacto. Es una ilusión. Exacto, eso es toda una ilusión. El caso es que yo podría lograr eso si tuviera la plata, Claro. Y tuviera los contactos. porque de resto es yo volverme una persona que se viste de una manera, que actúa y habla de una manera para poder generar una polémica y que todo el mundo esté hablando de él. Si necesitas un grupo de marketing impresionante que infle tu nombre, que infle Exacto. tu marca, es como... Exacto. Por eso Comprarte vemos un muchas personaje. veces, exacto, por eso muchas veces vemos es más persona famosa que talentosa en el mundo de la fama. Sí, Porque claro, es que no se hicieron a punta del mérito meramente musical, sino a punta del mérito empresarial y de inversión que han Marketing, hecho. marketing. Son producto del Te va a caer marketing. mucha gente después de aquí. No importa. Vea, en redes sociales lo pueden encontrar para que vayan aquí engrubeando esas cositas, no van directamente a su A cuenta. mí me puede caer toda la gente que quiera. Yo por lo menos puedo decir que tengo autoridad para hablar porque yo he trabajado con Claro. reggaetoneros, he trabajado con gente de jazz, he trabajado con orquestas filarmónicas, he trabajado con big bands. Sí, has he estado trabajado- en el medio. O sea, yo he estado en prácticamente todos los nichos. Yo hasta estuve en una banda de reggae hace mucho tiempo.
Que hoy en día yo creo que todavía los escuchan bastante, se llaman Don Cristóbal. Yo toqué 2 años con ellos. Sí, vos has transitado muchas Exacto, escuelas. entonces yo he acá. estado por el lado de las bandas de garaje, he estado por el lado de las bandas de matrimonio, he estado por el lado de los proyectos independientes de jazz, he estado por las Académicos. orquestas académicas, he estado por los proyectos comerciales, he estado por todos lados. Entonces puedo decir que no estoy hablando sin argumento, por lo menos de haberlo vivido en primera persona y de haber estado allá adentro. Súper importante. No son suposiciones. Así que el que quiera comentar, que venga y A ver, comente. Eso sí, ¿cómo te buscas en redes sociales? davidlopera.music, eso sí, con respeto siempre. Claro. Ya. Sí, Es un debate totalmente. abierto, Exacto. debate abierto. Además, Bueno. también los invito a que busquen tu música. Sí. Compositor impresionante. A mí siempre me han encantado ¿Cuál? tus temas. Yo por ahí pillé un lanzamiento que hiciste hace poco en vivo y hiciste una transmisión por YouTube con un baterista. ¿Cómo se llama este muchacho? Ibas en trío. Hace poco hiciste una transmisión y creo que fue en Facebook, no sé, fueron tus temas y me parecieron increíbles. Ah, sí, que era con Eduardo González. Con Eduardo, estabas con Eduardo Eso y en fue- la batería estabas con Juan Pablo Rúa. Con Juan sí, Pablo sí. Rúa. Eso fue en el Bosque Sesiones. En el Santa Bosque. Elena de Alejo Orozco. Sí. Un muy buen Que lugar para ir a hacer planeamos música. tener a Alejo pronto. Sí, la idea es tener Por acá. un podcast con Alejo. Él es un personaje bien interesante porque tiene uno de los pocos lugares dedicados a la cultura y a la música en Santa Elena. Sí, tenemos... Paradójicamente en Santa Elena vive mucho artista, vive Sí, mucho músico, ¿de qué? pero no hay casi como oferta de lugares para... Hace poco estuve como en un taller que él dio y más ganas no me pudieron dar de que estuviera con nosotros, aunque la idea que tenemos es como ir allá y estar en el bosque y mostrarle también a la gente. Juancho, cuéntanos cómo te buscas en redes sociales para que vayamos llegando al final de esta conversación. Tan interesante. Sí. Brutal. Bueno, en todo lado me pueden encontrar como davidlopera.music, tanto en YouTube como en Instagram, como en Facebook, como en... ¿Cómo es que se llama esa otra? En SoundCloud, que por ahí tengo otra música que no está montada en Spotify, también pues como de temitas viejos. Y qué más, y nada. Juancho, muchas gracias por haber venido, por habernos acompañado. Muy bacán, Muy chévere. enriquecedora la conversación. Temas muchos delicados y puntos. sensibles. Sí, pero Pero aquí lo de que eso es de lo que queremos- queremos ese se hablar. tenía que decir y se dijo. Sí. Aquí en este podcast queremos invitar, ojalá lleguen muchos músicos de Medellín. Para hablar de las cosas que uno no habla, Sí. pero que hay tanta gente que quiere escuchar también. Sí, gente. No, y que lo principalmente necesitan, músicos, porque sí. es que, o sea, nosotros necesitamos como industria mejor preparación de los músicos para los requerimientos que pide hoy en día la industria, y necesitamos también mejor capacitación del público frente a lo que hacemos nosotros en nuestra vida musical. Claro. El público Sí, en general educación. es muy ignorante en eso y Me encanta. la mayoría siempre terminan optando por el estereotipo del músico romanticista que está parchado en un parque fumándose un porro esperando a que le baje la musa de la inspiración para crearse cualquier canción hippie y no es así. esperando a que canten por ahí por cualquier moneda o Por el refrigerio. no, exacto, por Sí, el sí, refrigerio hay que- o por hay una que de guaro, dignific- pues. de a poco hay que dignificar nuestra profesión, tenemos que, eso es precisamente lo que queremos en este podcast, empezar a crear como Comunidad. un Comunidad espacio y conciencia. educativo, Sí. un espacio en el cual los músicos podamos venir a hablar de nuestros temas, que Sin censura, Exacto, desahogarnos, sí, ser no hay terapia problema. para... Me encanta. y empezar a construir entre todos nosotros juntos y formar relaciones. Y yo sé que aquí en Medellín hay un talento impresionante, unos músicos impresionantes. Probablemente, ojalá algún día tengamos acá a profesores de universidades, gente... Qué nota. Sí, que de pronto nos den como su punto desde la academia, o de pronto ellos también coincidan con algunas cosas y entendamos que es que hay unas estructuras en las universidades desde incluso Hace más muchísimos arriba, años, total. que son más difíciles de mover, en fin.
pero sí muchísimas vamos cosas a más. conversar de ese tipo de cosas para que la cosa empiece como a crecer, mejorar. a crecer. Sí. Aquí Muchas hay gracias, muchas Juancho, por cosas. la Y invitación. muchas gracias A a todas las ustedes. personas que se quedaron hasta el final. En la descripción del video en YouTube les vamos a dejar todas las redes sociales de Juancho para que vayan y lo sigan. Y muchas gracias por haberse Hasta quedado. luego. Hasta luego.